Una de las mayores estrategias de Satanás es hacerte creer que él es más poderoso de lo que realmente es. De hecho, esto se remonta al jardín del Edén, cuando se presentó como alguien que podría ofrecer algo mayor de lo que Dios ya había dado. «Seréis como Dios», le dijo a Eva en Génesis 3:5. Pero esa fue solo la primera de muchas mentiras que continúan resonando hasta hoy. Veo a muchos cristianos viviendo con miedo constante, creyendo que el diablo está detrás de cada esquina, controlando cada aspecto de sus vidas. Algunos incluso evitan tomar decisiones importantes porque temen ataques espirituales. Otros viven en constante paranoia, atribuyendo cada problema al enemigo. Pero, ¿es realmente así? La palabra de Dios nos dice en 1 Juan 4:4, «Mayor es aquel que está en vosotros que el que está en el mundo». Este versículo no es solo una bonita frase para poner en cuadros, es una verdad fundamental que debería transformar completamente nuestra perspectiva sobre la batalla espiritual. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, como se registra en Mateo 4, vemos algo fascinante. El diablo solo podía hacer ofertas, sugerencias, él no podía forzar nada. Y más importante, cada oferta que hizo revelaba sus propias limitaciones. ¿Por qué? Porque si realmente tuviera todo el poder que afirmaba tener, no necesitaría negociar. Hoy voy a revelar 7 verdades bíblicas sorprendentes sobre las limitaciones de Satanás. No son teorías u opiniones personales, son verdades fundamentadas en la palabra de Dios, confirmadas por la tradición de la Iglesia y evidentes en la propia naturaleza de la creación divina. Antes de entrar en los puntos específicos, necesito que entiendas algo crucial. Reconocer las limitaciones del enemigo no significa subestimarlo. Pedro nos advierte en 1 Pedro 5:8 que debemos ser sobrios y vigilantes, porque nuestro adversario anda alrededor, rugiendo como león, buscando a quien devorar. Pero observa, él ruge como un león, él no es el león. El verdadero león es Jesucristo, el león de la tribu de Judá en Apocalipsis 5. Y aquí está un punto fundamental. Cuando entendemos las verdaderas limitaciones del enemigo, nuestra fe se fortalece, nuestro miedo disminuye y nuestra confianza en Dios aumenta. Es como Santiago 4:7 nos enseña: «Resistid al diablo, y él huirá de vosotros». Observa que el versículo comienza con «Someted a vosotros mismos a Dios». Esa siempre es la orden correcta. Número 1. Satanás no puede leer tus pensamientos. La primera verdad que vamos a explorar hoy es absolutamente revolucionaria. Satanás no puede leer tus pensamientos. Deja que esto penetre por un momento. Tus pensamientos, tus miedos más íntimos, tus sueños más profundos, todo esto está sellado y protegido de cualquier acceso del enemigo. Esta verdad está fundamentada en diversos textos bíblicos. En 1 Reyes 8:39, la palabra declara que solo Dios conoce el corazón de todos los hijos de los hombres. Jeremías 10:10 refuerza: «Yo, el Señor, escudriño el corazón y pruebo los pensamientos». Observa que esta es una capacidad exclusiva de Dios. Cuando estudiamos la naturaleza divina, encontramos 3 atributos fundamentales que solo Dios posee: omnisciencia, todo lo sabe; omnipresencia, está en todo lugar; y omnipotencia, todopoderoso. El conocimiento de los pensamientos humanos forma parte de la omnisciencia divina, un atributo que Satanás, como criatura, no posee. Pero puedes estar pensando: si él no puede leer mis pensamientos, ¿cómo parece que a veces sabe exactamente dónde atacarme? La respuesta es simple: observación y experiencia. Piensa en Satanás como un habilidoso jugador de ajedrez que a lo largo de miles de años ha observado los mismos patrones de comportamiento humano. Él no necesita leer tu mente para prever tus movimientos, solo observa tus patrones. En Job 1 vemos un ejemplo claro de esto. Cuando Satanás se presenta ante Dios, hace acusaciones basadas en sus observaciones externas de Job, no en un conocimiento interno de sus pensamientos. Él dice: «¿Por ventura Job teme a Dios en vano?» Job 1:9. Necesitó probar a Job porque no sabía lo que realmente había en su corazón.
Imagina por un momento la libertad que esto trae a tu vida de oración. Puedes orar en silencio, completamente seguro de que tu comunicación con Dios es totalmente privada. En Mateo 6:6, Jesús habla sobre orar en secreto, garantizando que el Padre que ve en secreto te recompensará. Tus momentos más íntimos con Dios son verdaderamente íntimos. Esta verdad también trae una seguridad impresionante en los momentos de tentación. Cuando surgen pensamientos de tentación, no necesitas temer que el enemigo esté dentro de tu cabeza. Él puede sugerir, pero no puede ver tu respuesta interna a esas sugerencias. Es como si tuvieras un jardín secreto donde solo tú y Dios pueden entrar. Tus momentos de adoración, incluso en silencio, están completamente protegidos. Apocalipsis 2:23 nos recuerda que solo Jesús sondea los riñones y los corazones. Cuando estás adorando en espíritu, estás participando de una comunión íntima que el enemigo ni siquiera puede presenciar, mucho menos interrumpir. La batalla de la mente adquiere una nueva perspectiva a la luz de esta verdad. Cuando 2 Corintios 10:5 habla sobre llevar cautivos todos los pensamientos a la obediencia de Cristo, podemos entender que esta batalla es fundamentalmente entre tú y Dios. El enemigo es solo un observador externo, incapaz de ver lo que realmente está sucediendo en tu interior. Es importante entender cómo esto funciona en la práctica. Cuando surgen pensamientos en tu mente, pueden venir de tu propia naturaleza humana, como Santiago 1:14 nos enseña, pueden ser la suave dirección del Espíritu Santo, como prometido en Juan 16:13, o pueden ser sugerencias externas del enemigo, como se menciona en Efesios 6:16. El enemigo puede lanzar sus dardos inflamados, que son sugerencias, tentaciones y acusaciones, pero no puede ver cómo procesas internamente esas sugerencias. Es como alguien lanzando flechas contra un castillo. Puede lanzar, pero no tiene idea de lo que está sucediendo dentro de las murallas. Esta comprensión nos permite desarrollar una vida interior rica y profunda con Dios, completamente protegida del enemigo. Cuando el Salmo 91:1 habla sobre habitar en el escondite del Altísimo, está hablando de este lugar de intimidad que Satanás no puede invadir, ni siquiera observar. La meditación bíblica silenciosa adquiere un nuevo significado cuando entendemos esto. Esos momentos tranquilos con la palabra son verdaderamente momentos solo entre tú y Dios. La oración mental se convierte en un refugio constante, un diálogo íntimo y continuo con el Padre, como Pablo sugiere en 1 Tesalonicenses 5:17. Tu adoración interior, esos momentos en que tu espíritu se eleva en alabanza silenciosa, es un jardín cerrado donde el Espíritu Santo ministra libremente, sin interferencia. Las declaraciones que haces en tu corazón, afirmando las promesas de Dios, son semillas plantadas en suelo sagrado que el enemigo no puede contaminar. Claro, necesitamos mantener un equilibrio sabio. Aunque Satanás no puede leer tus pensamientos, él puede intentar influenciarlos a través de sugerencias externas. Por eso la Biblia nos instruye a guardar el corazón, como dice Proverbios 4:23, y a renovar nuestra mente, según Romanos 12:2 nos enseña. Es como una casa. No podemos impedir que alguien golpee la puerta, pero tenemos total control sobre abrirla o no. De la misma manera, no puedes impedir que sugerencias del enemigo vengan, pero tienes total libertad para elegir no entretenerlas. Y aquí está una de las implicaciones más poderosas de esta verdad. Ya que Satanás no puede leer tus pensamientos, tampoco puede prever tus decisiones. Cada elección que haces es un misterio para él, hasta el momento en que se manifiesta externamente. Esto nos lleva a otra limitación crucial del enemigo. Número 2. Satanás no puede estar en todos los lugares. Y esto nos lleva a una segunda verdad igualmente liberadora. Satanás no posee el don de la omnipresencia. En otras palabras, él no puede estar en todos los lugares al mismo tiempo. Esta es una limitación física fundamental que muchos cristianos desconocen o ignoran, llevando a miedos y ansiedades innecesarias. En Job 1,
7. Cuando Dios pregunta a Satanás de dónde viene, su respuesta es reveladora: de rodear la tierra y pasear por ella. Observa atentamente. Él necesitaba desplazarse. Si pudiera estar en todos los lugares simultáneamente, no habría necesidad de rodear o pasear. Esta simple pasada nos revela una profunda verdad sobre sus limitaciones. Piensa por un momento, ¿cuántas veces ya te has preocupado pensando que el enemigo estaba constantemente observando cada paso tuyo? La verdad es que, como criatura, Satanás está sujeto a las mismas limitaciones espaciales que cualquier otro ser creado. Solo Dios puede declarar, como leemos en Jeremías 23, 24, ¿acaso no lleno yo el cielo y la tierra? Dice el Señor. Cuando Dios promete en Salmo 139, 7, 10 que no hay lugar donde podamos escondernos de su presencia, Él está afirmando un atributo que es exclusivamente suyo. El contraste no podría ser más claro. Mientras Dios está verdaderamente presente en todo lugar, el enemigo está limitado a un lugar a la vez. Pedro nos advierte en su primera epístola que nuestro adversario anda alrededor como un león que ruge. Observa el verbo anda, nuevamente, una referencia a la necesidad de movimiento físico. Él necesita desplazarse porque no puede estar en todo lugar al mismo tiempo. Es como un león que necesita patrullar su territorio. Puede cubrir un área considerable, pero nunca todo el territorio simultáneamente. ¿Alguna vez te has preguntado cómo funciona esto con los demonios? Es verdad que Satanás comanda una jerarquía de seres espirituales caídos, como vemos en Efesios 6, 12. Sin embargo, incluso con todo su ejército, todavía existe una limitación numérica y espacial. Cada demonio, así como su líder, solo puede estar en un lugar a la vez. Esto nos lleva a una comprensión crucial. Muchas veces atribuimos al enemigo una influencia mucho mayor de la que realmente tiene. Cuando algo sale mal simultáneamente en diferentes lugares del mundo, no puede ser Satanás personalmente actuando en cada situación. Es más probable que sean las consecuencias naturales del pecado en el mundo o la acción limitada de diferentes agentes espirituales. Esta comprensión debe traer gran consuelo. En Isaías 41, 10, Dios promete: no temas, porque yo estoy contigo, no te asombres, porque yo soy tu Dios. Esta promesa adquiere aún más significado cuando entendemos que, mientras el enemigo tiene limitaciones espaciales, Dios está verdaderamente presente con nosotros en todo momento y lugar. Piensa en cómo esto afecta nuestra vida de oración. Cuando oramos, no necesitamos preocuparnos si el enemigo está escuchando cada palabra. No necesitamos temer que Él esté constantemente monitoreando nuestras conversaciones con Dios. Nuestra comunión con el Padre es verdaderamente íntima y protegida. La historia de Daniel ofrece una ilustración poderosa de esta verdad. En Daniel 10, vemos que hubo un retraso en la respuesta a su oración debido a una batalla espiritual. Si Satanás fuera omnipresente, podría haber interferido personalmente en cada oración de cada siervo de Dios simultáneamente. Pero así no es como funciona en el reino espiritual. Esta limitación del enemigo también explica por qué la unidad entre los cristianos es tan poderosa. Cuando Jesús dijo en Mateo 18, 20, que donde 2 o 3 estén reunidos en su nombre, Él estaría en medio de ellos, Él estaba afirmando algo que el enemigo no puede hacer: estar presente en todas las reuniones de creyentes simultáneamente. No necesitamos vivir en constante paranoia, imaginando que el enemigo está personalmente orquestando cada dificultad en nuestra vida. Como vemos en Santiago 1, 14, muchas de nuestras luchas provienen de nuestra propia naturaleza pecaminosa. El propio Jesús nos enseñó a orar: líbranos del mal en el Padre nuestro, no líbranos del maligno en todas partes. Él sabía que, aunque el mal tiene influencia generalizada a través de sistemas y estructuras pecaminosas, el propio Satanás es un ser limitado espacialmente. Podemos descansar en la presencia constante de Dios, sabiendo que Él nunca nos deja ni nos desampara, como promete Hebreos 13, 5.
Mientras el enemigo necesita desplazarse y dividir su atención, nuestro Dios está siempre presente, siempre atento, siempre cuidando de cada uno de sus hijos simultáneamente. No es por casualidad que el Salmo 46, declara que Dios es nuestro refugio y fortaleza, socorro siempre presente en las tribulaciones. Observa el énfasis en siempre presente. Esta es una característica exclusiva de Dios. Cuando Salmo 91:11 dice que Él dará a sus ángeles cargo sobre nosotros, está revelando cómo Dios compensa nuestra vulnerabilidad a ataques localizados del enemigo a través de su protección omnipresente. Y aquí llegamos a un punto fascinante que nos lleva a nuestra próxima revelación sobre las limitaciones del enemigo. Número 3. Satanás no puede forzar sus elecciones. Y aquí llegamos a una de las verdades más liberadoras sobre las limitaciones del enemigo. Satanás no puede forzar tus elecciones. Esta verdad es tan fundamental que atraviesa toda la narrativa bíblica, desde el jardín del Edén hasta el libro del Apocalipsis. Piensa en el primer pecado registrado en la historia humana. En el jardín del Edén, la serpiente no forzó a Eva a comer del fruto prohibido. En lugar de eso, usó persuasión, mentiras y manipulación. ¿Así dijo Dios? Ella cuestionó, sembrando dudas, pero la decisión final fue de Eva. Este patrón establecido al inicio de la historia humana continúa hasta hoy. El libro de Santiago nos ofrece una perspectiva profunda sobre este proceso. Cada uno es tentado cuando es atraído y seducido por su propia concupiscencia. Observa las palabras elegidas: atraído y seducido, no forzado o coaccionado. La tentación puede ser fuerte, la seducción puede ser persuasiva, pero la elección final siempre permanece nuestra. Esta verdad se confirma repetidamente en las Escrituras. En 1 Corintios 10:13, encontramos una promesa poderosa: no os ha sobrevenido tentación que no sea humana, pero Dios es fiel y no permitirá que seáis tentados más de lo que podéis resistir. Observa que Dios permite la tentación, pero siempre nos da la capacidad de elegir resistir. Mira el ejemplo de José en Egipto. Día tras día, enfrentó las embestidas de la esposa de Potifar. La presión era constante, la tentación era real, pero José mantuvo su integridad porque la elección era suya. ¿Cómo podría yo cometer este gran mal y pecar contra Dios? Su respuesta revelaba su comprensión de que, a pesar de la presión externa, la decisión final era suya. El propio Jesús, en su tentación en el desierto, nos muestra este principio en acción. Satanás podía ofrecer todos los reinos del mundo, podía sugerir que Jesús transformara piedras en pan, podía desafiarlo a lanzarse desde el pináculo del templo, pero no podía forzarlo a hacer nada. Cada oferta requería una respuesta, una elección. Esto significa que nunca eres una víctima impotente de las circunstancias espirituales. Cuando Pablo escribió: «Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las astutas artimañas del diablo», él estaba enfatizando nuestra capacidad de resistencia a través de elecciones deliberadas. Piensa en cuántas veces ya te has sentido completamente dominado por una tentación o un pensamiento negativo. La sensación puede ser abrumadora, pero la verdad es que siempre tienes una elección. Como Santiago nos instruye: resistid al diablo, y él huirá de vosotros. Observa que la resistencia es una elección activa de nuestra parte. Ya no podemos decir: el diablo me hizo hacer esto. Cada decisión, cada acción, cada palabra que hablamos es resultado de nuestras propias elecciones. El enemigo puede influir, pero no puede controlar. El ejemplo de Job es particularmente ilustrativo. Incluso cuando Satanás recibió permiso para probar a Job, había límites claros de lo que podía hacer. Podía afectar las circunstancias externas, pero no podía controlar las respuestas de Job. La famosa declaración: «Aun si él me mata, en él esperaré», fue una elección consciente de Job. Cuando 2 Pedro 3:9 nos dice que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento, está implícito que el arrepentimiento es una elección personal que ni siquiera Dios fuerza.
Mucho menos el enemigo puede forzar el pecado. Jesús dijo: «Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». Parte de esta verdad libertadora es saber que ninguna fuerza espiritual de las tinieblas puede obligarnos a pecar o desviarnos del camino de Dios. Cuando entendemos que Satanás no puede forzar nuestras elecciones, nuestra vida de oración también se transforma. Nuestras oraciones se vuelven menos súplicas desesperadas por liberación y más declaraciones confiadas de nuestra posición en Cristo. Podemos orar como Pablo, que pedía no la eliminación de las tentaciones, sino la fuerza para resistir. Cuando ayudamos a otros que están luchando con tentaciones o pecados, podemos enfatizar su poder de elección. No estamos a merced de fuerzas espirituales incontrolables. Somos agentes morales libres, capacitados por la gracia de Dios para hacer elecciones sabias. Incluso en los momentos más intensos de persecución y tribulación, los creyentes siempre mantienen su capacidad de elección. La marca de la bestia, por ejemplo, no es algo que pueda ser forzado. Es una elección consciente de adoración y lealtad. En lugar de vernos como víctimas pasivas de ataques espirituales, podemos vernos como guerreros activos, equipados con la armadura de Dios, haciendo elecciones conscientes en cada momento. Y esto nos conduce naturalmente a nuestra próxima revelación sobre las limitaciones del enemigo. Número 4. Satanás no puede crear nada. Satanás no puede crear absolutamente nada. Él solo puede distorsionar, corromper o imitar aquello que Dios ya creó. Esta limitación es fundamental para entender la verdadera naturaleza del enemigo y sus estrategias. En el principio de la Biblia, en Génesis 1:1, leemos que, en el principio, Dios creó los cielos y la tierra. El poder de crear de la nada, ex nihilo, como dicen los teólogos, es una capacidad exclusiva de Dios. Juan 1:3 confirma esta verdad de manera aún más explícita. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Cuando examinamos sus tácticas a lo largo de la Biblia, vemos un patrón consistente de imitación y distorsión. En el jardín del Edén, Él no creó una nueva verdad, distorsionó la verdad que Dios ya había establecido. Así dijo Dios, fue su intento de corromper, no de crear. Piensa en los milagros de los magos de Egipto durante el enfrentamiento con Moisés. Podían imitar algunos de los signos, pero no podían crear vida nueva. Podían transformar bastones en serpientes, pero solo estaban manipulando lo que ya existía. Cuando llegó el momento de crear vida del polvo, como en el caso de los piojos, fallaron completamente. En 2 Corintios 11:14, Pablo nos dice que el mismo Satanás se transfigura en ángel de luz. Observa bien, él no crea luz propia, solo intenta imitar la luz que Dios ya creó. Cuando enfrentamos tentaciones, por ejemplo, percibimos que el enemigo siempre está trabajando con deseos que Dios ya puso en nosotros, deseos buenos en su origen, pero que él intenta distorsionar. El deseo de intimidad, por ejemplo, es un don de Dios que el enemigo intenta corromper a través de la inmoralidad. El pecado nunca es una creación nueva, siempre es una distorsión del bien que Dios creó. El orgullo es una distorsión de la dignidad humana creada por Dios. La gula es una distorsión del placer legítimo de la comida. La lujuria es una distorsión del don divino de la sexualidad. En Colosenses 1:16, Pablo declara que en Él fueron creadas todas las cosas en los cielos y en la tierra, las visibles y las invisibles. Todo fue creado por Él y para Él. Este pasaje no deja espacio para ningún poder creativo fuera de Dios. El enemigo, siendo él mismo una criatura, está limitado a trabajar con lo que ya existe. Esta verdad debe cambiar fundamentalmente nuestra perspectiva sobre el mal en el mundo. El mal no tiene sustancia propia, siempre es una privación o distorsión del bien. Como argumentaba San Agustín, el mal es como un agujero en un abrigo, no tiene existencia propia, es solo la ausencia de lo que debería estar allí. Mira cómo se aplica esto a las mentiras del enemigo. Él es llamado padre de la mentira, pero observa que incluso una mentira
es solo una distorsión de la verdad. No existe mentira que no tenga alguna referencia a la verdad que está distorsionando. Por eso Jesús podía decir: «Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». En Juan 10:10, Jesús contrasta su propia misión con la del enemigo. «El ladrón viene solamente para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, y la tengan en abundancia». Observa que todas las acciones atribuidas al enemigo son negativas. Él solo puede trabajar con lo que ya existe, sea para robar, destruir o corromper. Cuando oramos por sanidad, estamos esencialmente pidiendo que Dios restaure algo a su condición original creada. El enemigo puede causar enfermedades, pero no puede crear salud. Puede causar división, pero no puede crear unidad. Puede generar confusión, pero no puede crear paz. Esta comprensión también ilumina nuestra lectura del libro del Apocalipsis. Cuando vemos al anticristo y sus señales y prodigios, entendemos que son todas imitaciones, intentos de copiar lo que Dios ya hizo. El anticristo no crea su propia marca, intenta imitar el sello de Dios. No crea su propio reino, intenta usurpar el reino de Dios. En la práctica, esto significa que todo lo que el enemigo ofrece es una falsificación. Cuando él promete placer, es una imitación del verdadero placer que viene de Dios. Cuando promete poder, es una sombra del verdadero poder que viene del alto. Cuando promete libertad, es una contrafacción de la verdadera libertad que encontramos en Cristo. Si el enemigo no puede crear nada, entonces todo lo que es verdaderamente bueno, bello y verdadero viene de Dios. Como dice Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto vienen de lo alto, bajando del Padre de las luces. Y esto nos conduce naturalmente a nuestra próxima revelación sobre las limitaciones del enemigo. Número 5. Satanás no puede vencer la autoridad de Jesús. Y aquí llegamos a una verdad que es el corazón de nuestra victoria espiritual. Satanás no puede vencer la autoridad de Jesús. Esta no es solo otra limitación. Es la derrota definitiva del enemigo, sellada en la cruz del Calvario y confirmada en la resurrección. Colosenses 2:15 declara esta verdad de manera triunfante, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Observa el lenguaje aquí: despojados, expuestos al desprecio, derrotados. No hay margen para duda sobre quién tiene la autoridad suprema. Cuando Jesús declaró en Mateo 28:18, «Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra», Él estaba haciendo una afirmación absolutamente abarcadora. La palabra toda no deja espacio para ninguna autoridad independiente del enemigo. Cada movimiento que Satanás hace está sujeto al permiso y a los límites establecidos por Cristo. Antes de que Satanás pudiera tocar cualquier cosa que pertenecía a Job, necesitó pedir permiso. Incluso cuando recibió permiso, había límites claros que no podía superar. Esto revela una verdad fundamental. Incluso en el Antiguo Testamento, el enemigo ya operaba dentro de límites establecidos por Dios. Lucas 10:19 registra a Jesús diciendo: «He aquí, os doy poder para pisar serpientes y escorpiones, y toda fuerza del enemigo, y nada os hará daño alguno». Esta es una transferencia de autoridad. La misma autoridad que derrotó al enemigo ahora es delegada a los seguidores de Cristo. Piensa en los encuentros de Jesús con demonios durante su ministerio terreno. En cada ocasión, los espíritus malignos reconocían inmediatamente su autoridad. En Marcos 5, el endemoniado gadareno, poseído por una legión de demonios, corre y se postra ante Jesús. Los demonios imploran permiso, incluso para entrar en los cerdos. Sabían que no tenían otra opción más que someterse a su autoridad. Efesios 1:20 que Dios resucitó a Cristo y lo puso por encima de todo principado, y poder, y potestad, y dominio, y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Esta posición de suprema autoridad es permanente e incontestable. ¿Qué significa esto para nosotros hoy? Significa que cuando resistimos al enemigo en el nombre de Jesús,
no estamos entrando en una batalla con resultado incierto. Estamos ejerciendo una autoridad que ya ha sido establecida en la cruz. Por eso Santiago puede decir con tanta confianza: resistid al diablo, y él huirá de vosotros. En Apocalipsis 12:11 encontramos la clave de nuestra victoria. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio. Observa que la victoria no está en nuestro propio poder o habilidad, sino en lo que Cristo ya ha realizado. La sangre del Cordero, representando la obra completa de Cristo, es la base de nuestra autoridad. No estamos luchando para obtener victoria, estamos luchando a partir de la victoria que ya ha sido conquistada. Como Pablo declara en Romanos 8:37, en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Cuando enfrentamos tentaciones o ataques espirituales, no necesitamos entrar en pánico. La autoridad de Jesús no es algo distante o teórico, es una realidad presente y activa. Como dice 1 Juan 4:4, mayor es aquel que está en vosotros que el que está en el mundo. Cuando oramos en nombre de Jesús, no estamos usando una fórmula mágica, estamos ejerciendo la autoridad que nos ha sido delegada por aquel que tiene todo poder en el cielo y en la tierra. Por eso Jesús podía prometer en Juan 14:13-15, y todo lo que pidiereis en mi nombre, lo haré. El enemigo puede intentar intimidarnos con demostraciones de poder, pero todas son limitadas y temporales. Como vemos en 2 Tesalonicenses 2:8, al final, el Señor Jesús destruirá al impío por el soplo de su boca. Una imagen que demuestra cuánto el poder del enemigo es insignificante frente a la autoridad de Cristo. En Mateo 16:18, Jesús declara: edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Observa que no es una batalla equilibrada, es una promesa absoluta de victoria. La comprensión de esta verdad debe transformar nuestra postura diaria. No necesitamos vivir intimidados o temerosos. Como Pablo declara en 2 Timoteo 1:7, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y esto nos lleva naturalmente a nuestra próxima revelación extraordinaria sobre las limitaciones del enemigo. Número 6. Satanás no puede robar tu salvación. Esta próxima verdad es una de las más reconfortantes de todas. Satanás no puede robar tu salvación. Esta es una garantía absoluta, fundamentada en las promesas más firmes de la palabra de Dios y sellada por la propia sangre de Jesucristo. En Juan 10:28-29, Jesús hace una declaración extraordinaria: yo les doy vida eterna, nunca perecerán, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que las dio para mí, es mayor que todos, y nadie puede arrebatar de la mano de mi Padre. Observa la doble garantía aquí. Estamos seguros tanto en la mano de Jesús como en la mano del Padre. Esta seguridad no se basa en nuestra propia fuerza o fidelidad, sino en la obra completa de Cristo. Romanos 8:38-39 expande esta verdad de manera gloriosa. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni cosas presentes, ni futuras, ni potestades, ni altura, ni profundidad, ni ninguna otra criatura podrá separarnos del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Observa cómo Pablo es exhaustivo en esta lista. Él incluye todas las posibles fuerzas espirituales, ángeles, principados, potestades, y aún así afirma que ninguna de ellas puede separarnos del amor de Dios. El enemigo, siendo una criatura, está incluido en esta lista de poderes que no pueden separarnos de Cristo. La base de esta seguridad está en el propio carácter de Dios. En 2 Timoteo 2:13 leemos: si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Nuestra salvación no depende de nuestra perfección, sino de la fidelidad de Dios a sus propias promesas. Efesios 1:13-14 nos dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, el cual es el penor de nuestra herencia.
La palabra penor aquí significa garantía, entrada, primer pago. El Espíritu Santo en nosotros es la garantía divina de que nuestra salvación está segura. Piensa en el profundo significado del sello del Espíritu. En la antigüedad, un sello real era una marca de propiedad y protección. Nadie se atrevería a violar un sello real bajo pena de muerte. Cuanto más inviolable es el sello del propio Dios en nuestras vidas. Filipenses 1:6 nos da otra garantía preciosa. Aquel que comenzó la buena obra en vosotros, la completará hasta el día de Cristo Jesús. Observa que la responsabilidad de completar la obra no es nuestra, sino de Dios. El enemigo puede intentar interferir, pero no puede impedir que Dios complete lo que Él comenzó. Esta seguridad no es una licencia para el pecado, como algunos podrían pensar. Como Pablo argumenta en Romanos 6, la gracia que nos salva también nos transforma. La misma salvación que no puede ser robada, tampoco puede dejar de producir frutos en nuestra vida. En 1 Pedro 1:4-5, encontramos una descripción maravillosa de nuestra herencia. Guardada en los cielos para vosotros otros que sois guardados por el poder de Dios, mediante la fe, para la salvación preparada para revelarse en el último tiempo. Observa la doble protección. La herencia está guardada para nosotros, y nosotros estamos guardados para la herencia. El enemigo puede intentar hacernos dudar de nuestra salvación, puede acusarnos día y noche, como vemos en Apocalipsis 12:10, pero no puede cambiar el veredicto que Dios ya ha pronunciado sobre nosotros en Cristo. Como Pablo declara en Romanos 8:33-34, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es quien los justifica. Esta certeza transforma nuestra vida de oración. Ya no necesitamos suplicar por una salvación que ya nos ha sido dada. En cambio, podemos orar con confianza, sabiendo que tenemos acceso directo al trono de la gracia, como nos asegura Hebreos 4:16. Nuestra adoración también se transforma. No adoramos para mantener nuestra salvación, sino porque ya hemos sido salvos. Es una respuesta de gratitud a lo que ya ha sido conquistado para nosotros en Cristo. Como dice 1 Juan 4:19, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Esta seguridad afecta incluso nuestra manera de lidiar con el fracaso. Cuando caemos, el enemigo intenta convencernos de que hemos perdido nuestra salvación. Pero 1 Juan 2:1 nos asegura, si sin embargo alguno peca, tenemos a un abogado junto al Padre, Jesucristo el justo. Piensa en el hijo pródigo. Él podía desperdiciar su herencia, pero no podía deshacer su relación con el Padre. De la misma manera, podemos pasar por períodos de desobediencia, pero no podemos deshacer lo que Dios hizo en nuestra regeneración. El enemigo puede robar nuestra paz momentánea, nuestra alegría pasajera, nuestro consuelo temporal, pero no puede tocar nuestra salvación eterna. Como Jesús dijo en Lucas 10:20, no os regocijéis porque los espíritus se someten a vosotros, regocijaos antes porque vuestros nombres están escritos en los cielos. Y esto nos lleva a nuestra última y más abarcadora verdad sobre las limitaciones del enemigo. Número 7. Satanás no puede impedir el plan de Dios. Y ahora llegamos a la verdad culminante de nuestro viaje. Satanás no puede impedir el plan de Dios. Esta verdad es el fundamento que sostiene todas las otras limitaciones que hemos explorado hasta ahora, y nos ofrece una perspectiva transformadora sobre toda la historia de la redención. Isaías 14:27 declara con absoluta autoridad, porque el Señor de los ejércitos lo ha determinado. ¿Quién lo invalidará? Su mano está extendida. ¿Quién la hará retroceder? Esto no es solo una afirmación teológica, es una declaración del control soberano de Dios sobre toda la historia. Piensa en la historia de José. Lo que los hermanos de José planeaban para el mal, vendiéndolo como esclavo, Dios lo usó para el bien, salvando muchas vidas. Como el propio José declaró en Génesis 50:20, vosotros en verdad intentasteis el mal contra mí, pero Dios lo convirtió en bien. El enemigo pudo haber inspirado la maldad de los hermanos, pero no pudo impedir el plan mayor de Dios. El libro de Job es otro ejemplo poderoso.
Satanás tuvo que pedir permiso para tocar a Job, y aún con permiso, había límites establecidos. Al final, todas las tentativas del enemigo de destruir la fe de Job resultaron en un testimonio aún más poderoso de la fidelidad de Dios. Como Job declaró, «Sé que mi Redentor vive». Esta verdad se manifiesta de manera suprema en la cruz. Lo que parecía ser la mayor victoria del enemigo, la muerte del Hijo de Dios, se convirtió en su derrota definitiva. Como Pedro declaró en Hechos 2, 23-24, «Este, siendo entregado por el determinado consejo y previsión de Dios, vosotros lo matasteis, pero Dios lo resucitó». En Daniel 4, 35, encontramos una declaración magnífica de la soberanía de Dios. Todos los habitantes de la tierra son considerados por Él en nada, y según su voluntad, Él opera con el ejército del cielo y los habitantes de la tierra. No hay quien pueda detener su mano, ni decirle, «¿Qué haces?». El plan de Dios es tan infalible que Él puede declarar el fin desde el principio. Isaías 46, 9-10 afirma, «Recordad las cosas pasadas desde la antigüedad, que yo soy Dios, y no hay otro, anunciando el fin desde el principio, y desde la antigüedad, las cosas que aún no han sido hechas, diciendo, mi consejo permanecerá firme, y haré toda mi voluntad». Vemos esta verdad operando a escala global y personal. En Jeremías 29, 11, Dios declara, «Porque yo bien sé los pensamientos que pienso de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis». El enemigo puede intentar interferir, pero no puede cambiar los planes de bien que Dios tiene para sus hijos. Pablo captó esta verdad en Romanos 8, 28. Sabemos que todas las cosas cooperan para bien de aquellos que aman a Dios, de los que son llamados según su propósito. Observa que no dice algunas cosas, o la mayoría de las cosas, sino todas las cosas, incluyendo los ataques del enemigo. El libro de Esther nos muestra cómo Dios puede revertir los planes más malvados. Amán planeó destruir a todo el pueblo judío, pero su plan se volvió contra él mismo. Como está escrito en Esther 9, 1, en el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban dominarlos, sucedió lo contrario. En Apocalipsis vemos el cuadro completo desarrollarse. Todas las tentativas del enemigo de frustrar el plan de Dios culminan en su propia derrota total. Como está escrito en Apocalipsis 12, 10, ahora ha venido la salvación, y el poder, y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo. Esta verdad tiene implicaciones prácticas profundas para nuestra vida diaria. Cuando enfrentamos oposición, podemos estar seguros de que nada puede impedir el propósito de Dios para nosotros. Como Pablo declaró en Filipenses 1, 6, «Estoy plenamente seguro de que aquel que comenzó la buena obra en vosotros, la completará hasta el día de Cristo Jesús». Incluso cuando no entendemos lo que está sucediendo, podemos descansar en la certeza de que Dios está en control. Como dice Proverbios 19, 21, «Muchos son los planes en el corazón del hombre, pero el que prevalece es el propósito del Señor». El enemigo puede causar retrasos, crear obstáculos, generar confusión, pero no puede impedir el cumplimiento del plan divino. Como está escrito en Job 42, 2, «Bien sé que todo lo puedes, y ninguno de tus planes puede ser frustrado». Esta verdad nos da una perspectiva eterna. Las dificultades presentes son temporales, pero el propósito de Dios es eterno. Como Pablo escribió en 2 Corintios 4, 17, «Porque nuestra leve y momentánea tribulación produce para nosotros un peso eterno de gloria muy excelente». Y ahora, habiendo explorado estas 7 verdades poderosas, llegamos al fin de nuestro viaje de descubrimiento de las 7 limitaciones fundamentales del enemigo. Y qué revelación tan poderosa tenemos delante de nosotros. Vamos a recapitular brevemente estas verdades transformadoras que han cambiado para siempre nuestra perspectiva sobre la batalla espiritual. Aprendimos que Satanás no puede leer nuestros pensamientos, lo que nos garantiza un santuario íntimo de comunión con Dios. Nuestra mente es un jardín cerrado
donde podemos cultivar nuestra relación con el Padre sin interferencia del enemigo. Descubrimos que Él no puede estar en todos los lugares al mismo tiempo, desmitificando la idea de un enemigo omnipresente y liberándonos del miedo constante a su presencia. Esta limitación espacial nos recuerda que solo Dios es verdaderamente omnipresente. Vimos que Satanás no puede forzar nuestras elecciones, una verdad que nos devuelve la responsabilidad por nuestras decisiones y nos empodera para resistir la tentación con la fuerza que viene de Dios. Entendemos que Él no puede crear nada, solo distorsionar lo que Dios ya creó, revelando su completa dependencia y limitación ante el poder creativo de Dios. Celebramos el hecho de que Él no puede vencer la autoridad de Jesús, garantizándonos una posición de victoria en Cristo que no puede ser contestada o revertida. Nos regocijamos al saber que Él no puede robar nuestra salvación, una seguridad eterna fundamentada en las promesas infalibles de Dios y sellada por la sangre de Jesús. Y finalmente, comprendemos que Él no puede impedir el plan de Dios, una verdad suprema que engloba todas las otras y nos garantiza la victoria final. Pero ¿qué hacemos con todo este conocimiento? ¿Cómo aplicamos estas verdades en nuestra vida diaria? Primero, debemos permitir que estas verdades transformen nuestra mentalidad. No somos víctimas impotentes, somos hijos e hijas del Dios Todopoderoso, posicionados en Cristo, muy por encima de todo principado y potestad. Segundo, necesitamos vivir a la luz de estas verdades. Cuando el miedo toque, recordemos que el enemigo es limitado. Cuando la tentación venga, recordemos que tenemos elección. Cuando surjan las acusaciones, reposemos en la seguridad de nuestra salvación. Tercero, debemos compartir estas verdades con otros. ¿Cuántos hermanos y hermanas aún viven atormentados por miedos innecesarios porque desconocen estas limitaciones del enemigo? Como está escrito en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hoy, estas 7 verdades han venido para traer liberación a tu vida. Recuerda, el enemigo quiere que lo veas como más poderoso de lo que realmente es. Él prospera en el miedo y en la ignorancia, pero ahora conoces la verdad. Sabes que Él es un enemigo derrotado, limitado, incapaz de frustrar el plan de Dios para tu vida. Y así, concluyo con las palabras de Pablo en Romanos 16:20. Y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás bajo vuestros pies. Esta no es solo una promesa, es una garantía divina. Que estas verdades se conviertan en anclas para tu alma, fortalezas para tu fe y fundamentos para una vida de victoria en Cristo Jesús. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Amén.